lo dijo en la primera hora. Bueno, como digo, han pasado ya casi un mes, ¿no? Hoy estamos 3 de marzo, casi un mes de las elecciones de febrero. Creo que con un poquito más de cabeza fría. Me tomé los minutos en la primera parte del informativo para presentarles ya los resultados definitivos, ya oficiales, ya enviados al registro oficial, que no fueron impugnados por nadie, más allá del escándalo y todo lo demás. Nadie impugnó los resultados del referéndum de manera formal, ya son oficiales. Y obviamente estamos a la espera de los otros resultados que entiendo a nivel local sí se presentaron en no sé en cuántos cantones y provincias, reclamaciones, impugnaciones, etcétera, sobre los primeros resultados de las elecciones seccionales. Javier Rodríguez es articulista del portal GK, candidato a PhD en Sociología por la Unidad de Wisconsin en Madison, en los Estados Unidos, analista estadístico además, cuyos aportes son muy interesantes para el debate y los publica Javier Rodríguez en su cuenta Twitter. Le envío un abrazo a Javier Rodríguez por conectarse con nosotros en esta mañana. Javier, le saludamos, mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Hola Fabricio, buenos días, qué gusto, muchas gracias por la invitación. Buenos días Belkis, mucho gusto y buenos días a todos quienes nos ven y nos escuchan ahora. A las preguntas que me escuchan bien. Sí, perfecto. Solamente confirmar el audio. Perfecto, gracias. Le escucho perfecto. A ver, hay una publicación en Twitter muy interesante que la generó Javier Rodríguez hace pocos días. Y decía, luego de raspar hasta el fondo los datos del CNE con los resultados de las seccionales, algunas cosas van completando el panorama. A ver, analicemos, ¿con qué se encontró en ese análisis, ya insisto, con cabeza fría, Javier Rodríguez? El análisis continúa en realidad y creo que en el hilo, o sea, bromeamos con usted mismo, Fabricio, que esas conversaciones y esos hilos son para nerds en realidad, así que más bien agradezco por el espacio y por darnos la oportunidad de conversar después de que pasó la calentura, porque una cosa es ser un actor político y cogerse de la primera tanda de resultados y empezar a montar así como narrativas un poco con respecto a lo que se ve en los primeros cantones o en las primeras tendencias, pero otra cosa es ser un analista desde la ciencia política, desde la estadística, desde la sociología, etcétera, y tratar de hacer como estas reflexiones un poco más profundas. Entonces, lo que vemos ahora en este año son algunas cosas. Creo que en el hilo al que usted hace referencia y en el artículo que está a punto de salir además, lo primero que vemos es que las elecciones de este año, comparadas con todas las elecciones de este siglo, digamos, reconfirman que las elecciones del 2019 fueron elecciones muy inusuales por algunas razones fundamentales. La primera, por ejemplo, hubo muchos más candidatos participando en las contiendas locales. Hubo muchos más cantones que tuvieron un gran número de candidatos. Gran número significa en este caso más de 13 o 14 candidatos por contienda para la alcaldía. Claro, perdón que le interrumpa. Por ejemplo, el cantón Rumiñahui tuvo 20 y pico, me parece, 21 o 22. 22 candidatos, ahí está. 22 candidatos. Fue el cantón que mayor número de candidatos tuvo. Y aquí en Quito tuvimos 18 candidatos a la alcaldía. A diferencia de estas elecciones donde tuvimos 12, que igual es un número alto. Pero tuvimos 18 candidatos en 2019, doctor. Correcto. Los 22 candidatos de Rumiñahui son el récord histórico. En realidad, nunca ha habido una contienda con tantos candidatos. Peor todavía si consideramos el número de habitantes o de votantes en esa específica jurisdicción del cantón Rumiñahui. Lo que vemos, sin embargo, a propósito de esa comparación entre Quito, por ejemplo, del 2019 con el 2023, después del 2019 hubo mucha conversación y se instaló esta narrativa de que había una dispersión del voto. Había dispersión porque el número de candidatos daba para que el ganador gane con un porcentaje bastante bajo y por lo tanto carezca de legitimidad. O sea, es que nos acordamos de la conversación hace 4 años después de las elecciones. La conversación era, digamos, acusar al resultado de Jorge Yunda, quien ganó con el 22%, 21%, diciendo que ganó con el apoyo de apenas 1 de cada 5 quiteños y se coronó alcalde simplemente porque compitió en una contienda muy dispersa de 18 candidatos. En el análisis yo siempre me peleaba y me sigo peleando, digamos, 4 años después, porque esa no es una forma apropiada o precisa de referirnos al fenómeno. Es verdad que hay una gran cantidad de candidatos en las diferentes contiendas, pero al mismo tiempo es cierto que el voto se concentra en los primeros 3, 4 y 5 lugares. Y se concentra, me refiero, en proporciones de los primeros 3 lugares en promedio se llevan alrededor del 87%, los primeros 4 lugares alrededor del 92%, y los primeros 5 lugares alrededor del 95%, de manera histórica, en promedio. De manera que esta cosa ya es contradictoria. Entonces, la mejor forma de pensar en esto no es un tema de dispersión, no es que
No es que cada candidato en cada contienda agrega a que el porcentaje del ganador o lo que concentra en los primeros 3 lugares disminuya. Lo que sí ocurre es que hay grupos, como categorías, diferencias categóricas entre cantones. Hay los cantones de muy pocos candidatos, de 1 a 5, de 1 a 6. Hay los cantones, entre comillas, los normales, porque es una tendencia regular, que son entre 7 y 13. Y luego hay los casos excepcionales, que son de más de 13, que son de 14, el año pasado, perdón, las elecciones anteriores, 14 hasta 22, Cantón Rumiñahui. Solo en esas contiendas, subrayo, solo en esas contiendas ocurre que en promedio la tendencia es que los primeros 3, 4, 5 lugares acaparan un porcentaje, siguen acaparando el mayor porcentaje, pero es un poco menor. También ocurre que el voto nulo es un poco mayor por efecto de cómo se transforman los votos para los resultados oficiales. Eso provoca que efectivamente en las contiendas de alta competitividad los candidatos ganadores ganen en promedio con un porcentaje un poco menor. El resto de los cantones, o sea, el resto de la normalidad, el número de cantones en realidad no influye, el número de candidatos, perdón, en realidad no influye. Doctor, avanzando en el análisis en este hilo de Twitter que publicaba, usted decía los resultados de 2023 muestran una especie de regresión a la media. ¿Qué factores habrían incidido precisamente para regresar a la media? ¿De un lado la vigencia de las últimas reformas al Código de la Democracia o qué otros elementos? Primero contemos a las personas que nos escuchan lo que significa, porque a veces podemos caer como en la jerga, digamos, de analistas. Regresión a la media significa regresar a la tendencia histórica, a la tendencia normal. Sí, y es un fenómeno, digamos, es un fenómeno, no quiero decir natural, porque ocurren los fenómenos sociales también, pero es un fenómeno, digamos, histórico que se produce en general. O sea, hay tendencias históricas para todo, en sociología, demografía, en política, etcétera, y siempre hay como casos excepcionales históricos. Y después de eso, la tendencia regresa a la media, quiere decir regresa más o menos al patrón histórico, a la tendencia natural. Hablando de las elecciones, por ejemplo, en este caso, habíamos visto que en número de candidatos, si es que sumamos todos los candidatos de todos los cantones para todas las alcaldías de los 221 cantones del territorio, casi siempre habíamos visto que hay alrededor de 1.200 candidatos. En el 2019 hubo 1.800, un incremento muy, muy inusual. Como producto de eso hubo más dispersión, mal llamada dispersión en ciertas contiendas. Además hubo más alianzas que eran disonantes en ciertas contiendas, etc. Este año hubo 1.500 candidatos. Hubo muchos menos cantones que tenían contiendas con candidatos de más de 14. De hecho, hubo apenas 3. En el 2019 hubo alrededor de 40 cantones en donde había contiendas de más de 13 candidatos. O sea, para tener idea de la proporción de lo inusual que fue el 2019. Y en el 2023, en cambio, regresamos como a esta tendencia más histórica, más, entre comillas, más normal. Esa es la regresión a la media. ¿Qué factores influyeron con eso? Algunas cosas, las cosas legales, por supuesto, tienen su peso y la explicación. Yo preferiría en realidad referirme en las cosas a los factores más políticos. En el 2019 nos enfrentábamos a un escenario en donde había un vacío en el espacio político, en el espectro político, tanto en el espectro político en general como en el espectro geográfico, digamos, dejado por la implosión de Alianza País y organizaciones aliadas como por ejemplo Avanza. Ese espacio vacío pasó a ser ocupado por fundamentalmente las fuerzas de derecha, Suma, Creo y el Partido Social Cristiano, que tuvieron un desempeño extraordinario en el 2019 en alianza con muchos movimientos más pequeños y más locales. La izquierda, por su lado, en cambio, se dispersó en organizaciones más pequeñas que formalmente eran organizaciones diferentes de nombre, sin embargo, en el territorio operaban con los mismos operadores, disputaban los mismos electorados. Me estoy refiriendo a los Juntos Podemos, Democracia Sí, Centro Democráticos, etcétera. Esos eran como formalmente representaciones políticas diferentes, pero eran, en el fondo, orgánicamente eran lo mismo. Entonces, esos fenómenos como más orgánicos me parece que explican lo que ocurrió en el 2019 y ahora, como las fuerzas se están recomponiendo, eso ya no ocurrió en el 2023, sino que regresamos otra vez al patrón más histórico, más natural, más esperado. Doctor, hablando de las elecciones de Quito, y yo mencionaba justamente Quito como una de las ciudades que en 2019 tuvo el mayor número de candidatos, tuvo 18. Pero si revisamos los datos, y ocurrió, digamos, ya en el tema de los resultados, algo muy parecido en 2023. Tuvimos 18 candidatos, pero por ejemplo, la elección se concentra en los 4 primeros. Jorge Yunda, que gana la elección con el 21%, Luisa Maldonado queda segunda con el 18%, 18,42%, Yunda 21,39%.
Paco Moncayo, 17,78, casi el 18%. Y César Montúfar, 16,93, casi el 17%. Allí se concentra el grueso de la elección. Luego tenemos a Juan Carlos Holguín, que tenía 6,86. Me parece que después aparece Juan Carlos Solines y de allí a la cola, candidatos que con unos porcentajes muy por debajo del 4 del 3%. Lo mismo pasa en la elección última, en donde se volvió a concentrar entre 4 candidatos. Pavel Muñoz, que gana la elección con un porcentaje mayor al de Yunda. Pavel Muñoz igual 25%, seguido por el doctor Yunda, que mantuvo, digamos, el mismo, un porcentaje muy similar al comportamiento de su electorado en 2019. Luego tuvimos a Pedro José Freile, muy cerca de Yunda, apenas 1% de diferencia, y de allí un poco más atrás, con el 12 y pico por ciento, al doctor Andrés Páez Benalcázar. Y de allí tenemos 8 candidatos con porcentajes inferiores al 4%. ¿Qué nos dice este fenómeno en el caso de Quito, doctor? A primera vista, en realidad, eso es sorprendente, ¿no es cierto? Porque parece que hubiéramos tenido unas elecciones en el 2019, después de eso tuvimos octubre del 2019, una pandemia, tuvimos junio del 2022, tuvimos una recuperación post-pandemia, tuvimos el gobierno de Guillermo Lasso, tuvimos un montón de cosas y nos enfrentamos con las elecciones del 2023 y parece que la historia no hubiera ocurrido. Parece que electoralmente el electorado se hubiera comportado exactamente igual. Eso es cierto parcialmente y me llama mucho la atención. Me parece que da cuenta de una cierta cristalización de las preferencias de los electores. Me parece que el electorado está empezando como a cristalizar en ciertas tendencias. Sin embargo, hay un fenómeno que lo escribíamos por ahí en otro artículo que salió hace un par de semanas que me parece bastante importante señalar. En las elecciones del 2019 hubo una polarización entre el electorado que prefería a, por ejemplo, Jorge Yunda o Luisa Maldonado versus el electorado que prefería a los candidatos de la estética de centro derecha. O sea, como querramos, la etiqueta que queramos ponerles, no importa. Me refiero a César Montúfar, Juan Carlos Holguín y Juan Carlos Solines. Si es que uno hace la comparación parroquia por parroquia, exactamente donde le va bien a Jorge Yunda, por ejemplo, le va mal a César Montúfar o Juan Carlos Holguín, etcétera, y viceversa. Es decir, eso es evidencia de un electorado enteramente como diametralmente opuesto, diametralmente polarizado, si se quiere. Donde le va bien al uno, le va bien al otro. Este año hay una aparente estabilidad en el voto de la centro-derecha. Si es que uno suma todos los votos que en el 2019 sacó el pelotón de Montúfar, Holguín y Solines, este año es exactamente la misma suma de votos que saca el pelotón de Luz Helena Coloma, Pedro José Freile y Andrés Páez. Sin embargo, a pesar de esa aparente estabilidad en el voto de la derecha, hay un fenómeno bastante interesante que es el siguiente. Cuando uno hace la comparación 2019, Montúfar versus Yunda, hay esta oposición diametral, donde le va bien al uno, le va mal al otro y viceversa. 2023, cuando uno compara Jorge Yunda contra Andrés Páez, ocurre lo mismo, donde le va bien al uno, le va mal al otro y viceversa, evidencia de polarización, diametral, cristalización de las preferencias, etc. Cuando uno, sin embargo, hace la comparación Jorge Yunda o Pavel Muñoz contra Pedro José Freile, la tendencia ya no es tan clara. Ahí ya no hay una oposición súper clara, súper marcada, una tendencia como súper lineal. Por ahí publicábamos, de hecho, un gráfico al respecto. Y rasgando un poco más los números, viendo un poco más con lupa, llama mucho la atención que Pedro José Freile, a pesar de que el periodismo, las élites, los analistas, más o menos le clasificábamos dentro del pelotón de la centro-derecha, parece ser que a los ojos del electorado, él era percibido de una manera diferente y tiene un gran desempeño en lugares que no son bastiones de la centro-derecha. Por ejemplo, me estoy refiriendo a las parroquias de Calderón, Chillogallo, La Magdalena, La Ferroviaria, etc. Llama mucho la atención, y con esto termino solamente 10 segundos más, llama mucho la atención que, si bien en el 2019 el delantero de ese pelotón indiscutiblemente era César Montúfar y muy atrás después venía Holguín y muy atrás después de esos Solines, este año el delantero indiscutible no es necesariamente Pedro José Freile. Por ejemplo, en Cumbayá, Iñaquito, Rumipamba, el que gana es en realidad Páez y no Freile. ¿Ya? Y sin embargo, Freile, entonces uno dice, bueno, pero ¿dónde sacó entonces el 20 y pico % de Freile? Freile saca una diferencia y le da largo a Andrés Páez en parroquias como, por ejemplo, otra vez Chillogallo, La Ferroviaria, La Magdalena, Chimbacalle, por ejemplo. Que supuestamente no son el nicho ideológico del doctor Freile.
Que no son las parroquias de niñadas que queremos darles que elijan su propio, que no son los bastiones. Hablando morochamente. Entonces, a propósito de aquel comentario que circulaba hace unas semanas en Quito, que decía que Quito probablemente merece ser dividido en un par de ciudades, en dos ciudades que merecen elegir sus dos alcaldes, porque claramente no se puede dividir una ciudad cuando las diferencias son tan transversales. Una cosa es como vemos los analistas, los comentaristas, los editores de revistas, ¿no es cierto? Otra cosa es como el electorado percibe a los candidatos. Entonces ahí la pregunta política y sociológica, si se quiere, es más bien preguntarnos cómo fue exactamente Pedro José Freire percibido para tener un tan alto desempeño en estas parroquias que no son las parroquias aniñadas, que normalmente uno asimilaría con el voto de la centro-derecha, que prefieren la estética de la centro-derecha. Entonces no se puede levantar, decíamos por ahí, no se puede levantar un muro si es que las diferencias son tan transversales. Ahora bien, doctor, brevemente el análisis en términos generales de lo ocurrido en Guayas y Guayaquil. Guayas y Guayaquil son, ahora voy a decir una cosa un poco provocativa, ¿se dice? ¿Provocadora? Provocadora, gracias, provocadora. Normalmente la narrativa, otra vez, los actores políticos se cogen de los resultados y con los resultados los actores políticos cogen y arman una narrativa. Concretamente, la RC está abanderando como la narrativa de que tuvo la gran proeza de haber ganado la alcaldía de Guayaquil, arrebatarle la alcaldía al municipio de Guayaquil y además arrebatar la prefectura de Guayas al Partido Social Cristiano. Esas no son dos victorias separadas y hay un artículo que está a punto de salir también al respecto. Esas no son dos victorias separadas por lo siguiente. Aquiles Álvarez ciertamente gana de una manera desconcertante y sobre desconcertante porque nadie la vio venir, no nos esperábamos. Es más, en el análisis y hay cosas que yo francamente no me explico, no sé cómo una parroquia puede caer, el apoyo social cristiano puede caer 30 puntos en el cabo de 4 años. Hay un montón de cosas que explicar todavía en Guayaquil. Sin embargo, el caso es que Aquiles Álvarez cae en Guayaquil. Marcela Aguiñaga gana en Guayas gracias a la votación de Guayaquil. Si es que uno hace el ejercicio mental, el experimento y quita a Guayaquil del mapa, Marcela Aguiñaga supera a Susana González con apenas 8,000 votos, lo cual en el contexto de Guayas no es nada, es básicamente un empate. ¿Por qué? Porque Guayas tiene 2.6 millones de electores. Si es que quitamos Guayaquil, tiene 1.1 millones de electores. Por lo tanto, una diferencia de 8,000 votos no es nada. Lo que le hace ganar a Marcela Aguiñaga es la votación de Guayaquil. Además, sabemos que la votación de Guayaquil la votación de un prefecto en cualquier provincia siempre está anclada a la votación del alcalde de la ciudad principal. Por lo tanto, es Aquiles Álvarez el que le arrastra a Marcela Aguiñaga. Y no solo eso, sino que es más. Aquiles Álvarez saca alrededor de 60,000 votos en Guayaquil, más que Marcela Aguiñaga. Por lo tanto, Marcela Aguiñaga además incurre en un déficit con respecto a Aquiles Álvarez. Hubo electores que se acercaron y votaron por Aquiles Álvarez para la alcaldía, pero prefirieron una opción diferente para la prefectura. Por lo tanto, Marcela Aguiñaga le tiene que agradecer en realidad el triunfo y la Revolución Ciudadana en realidad tiene que reconocer, y aquí nos vamos a pelear, tiene que reconocer que no son dos victorias separadas, la una depende de la otra. Marcela Aguiñaga no puede decir que es una victoria independiente y es una proeza independiente. Lo de Guayaquil es sorprendente. Lo otro es la otra cara de la moneda o si se quiere consecuencia de lo primero. Correcto, doctor. Y una cosa más para cerrar, le envío un abrazo a la jurista Pamela Aguirre que está en sintonía. Ella reside en Guayaquil, es cuencana, pero reside en Guayaquil. Y me pide que le pregunte si, regresando al tema de Quito, tal vez en el fenómeno Freile, o el fenómeno Freile no se dio porque fue una alianza con los socialistas. O sea, mucho se discutió esto, ¿no? La visión ideológico-política del doctor Freile y de pronto aparece auspiciado por el Partido Socialista. La conversación ahí es si es que las orientaciones ideológicas declaradas de los candidatos influyen para el electorado en general, no para la clase política, no para la clase periodística, no para los analistas, sino para el electorado en general. Y la respuesta en realidad que responde a la investigación de ciencia política es que no. O sea, el electorado promedio de, por ejemplo, otra vez, las parroquias de Chimbacalle, no sé, Chilluayo, Calderón, etcétera, en realidad no creo que sepan y tampoco creo que sea necesariamente un factor sobresaliente para orientar su decisión electoral. No creo que la ideología del candidato sea necesariamente el factor más preponderante. Creo que en realidad votan por convicciones más bien afectivas. Me parece que el tema de la alianza con los socialistas en realidad no fue necesariamente lo que arrastró. Habría que más bien examinar el tema del discurso de la mano dura, del plan Bukele, el tema de patear el tablero, porque llama mucho la atención que los que tienen mejor desempeño, por ejemplo, en el 2019 y en el 2023, son en realidad como los outsiders. Son Jorge Yunda, se escapa a la gramática de la polarización correísmo-anticorreísmo, ofrece una alternativa, ofrece patear el tablero.
Pedro José Freire intentó más o menos hacer lo mismo. Fue criticado por la clase política, pero no parece haber sido necesariamente sancionado por eso, por el electorado. Entonces, son temas que son complicados, pero yo la hipótesis de que la alianza con el Partido Socialista le favoreció es una cosa que la asumiría para mirarla empíricamente, pero no le daría mucho peso explicativo en realidad. Correcto. Doctor, gracias por estos aportes para el debate. Muy interesante un poco este análisis que usted ha hecho sobre los resultados electorales. Un abrazo a la distancia, doctor. Un abrazo igual. Gracias por la invitación, Fabricio. Hasta luego. A usted, un buen día. Muy gentil. Gracias a Javier Rodríguez, analista estadístico, con esta valoración sobre el resultado electoral. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.